Bienvenidos al Último Clic. Aquí hablamos de lo que de verdad importa en el e-commerce. Cómo cerrar más ventas, reducir carritos abandonados y cómo hacer que los clientes regresen a por más. Todo contado por quienes están al frente de marcas líderes en el sector. Empezamos. Hola a todos. Hoy aquí en el Último Clic conmigo tenemos a Daniel Domingo, el Head of Digital Marketing en el grupo MassOrange. Grupo MassOrange, que es un grupo de muchas marcas, mucho más de lo que se piensa seguramente cuando se escucha el nombre. Y con Daniel hoy tengo el placer de hablar de procesos digitales que luego se trasladan a un proceso no tan digital, que es el canal teléfono, que es muy habitual en la contratación de servicios como en MassOrange, de qué puntos ahí en el viaje son importantes, cómo consiguen que ahí no hay ruptura en el funnel, aunque no es un funnel de e-commerce de toda la vida, sí que se miran muchas cosas y muchas cosas similares. Y luego, obviamente, no faltaría un poco esta vista de, vale, ¿qué pasa en el mundo de IA respecto a contratación de servicio? Espero que os guste. En el Último Clic queremos escucharte. ¿Tienes preguntas, dudas o una historia que contar sobre e-commerce, conversión o crecimiento? Escríbenos a marketing@secura.es. Nos encantará saber de ti. Seguimos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias tenerte hoy aquí en el Último Clic. Para mí es un episodio un poco especial porque nos vamos un poco más allá del típico e-commerce con el checkout, con el paga al final, porque cuando hablamos en la preparación para este episodio, Daniel, me dijiste, ¿no?, que esto del checkout en nuestro caso es un poco diferente, ¿no?, de varias formas, y no es tanto el pago, es más la contratación. A esto vamos a llegar, pero antes de todo, cuéntanos para los que no te conozcan, ¿quién eres y quién es MassOrange, con quien trabajas? Bueno, pues yo soy Daniel Domingo. Ahora mismo trabajo como Head of Digital Performance Marketing Sales del grupo MassOrange. Llevo trabajando en el sector digital aproximadamente 25 años, con lo cual he pasado por muchos ámbitos, pero en el telco aproximadamente llevo ya unos 20 años desde que empecé con esto, y he trabajado pues para Vodafone, aunque no directamente en Vodafone. Luego trabajé para Yastel, luego estaba en MásMóvil 10 años y ahora estamos en esta nueva aventura que es MassOrange, que es un poco la fusión de dos marcas muy grandes, que había una que era la segunda y otra que era la tercera en el sector telco español, que bueno, en un momento determinado decidieron unir sus fuerzas, y a día de hoy somos el operador telco con mayor número de clientes en España. Tenemos aproximadamente un 40% de las líneas en España son nuestras, y la diferencia un poco nuestra con el resto de telcos, al menos en España, y te diría casi que también en toda Europa, es que nosotros, a diferencia de otras que trabajan con una o dos marcas, nosotros a día de hoy tenemos pues unas 13 marcas aproximadamente de telecomunicaciones puras, más luego otras casi tantas o más de otros servicios verticales que ofrecemos a nuestros clientes, como pueden ser pues energía, seguros o alarmas. Wow, mucha cosa, ¿no? Como yo recomiendo a todo el mundo de mirarse MassOrange, todas las marcas que están ahí detrás, porque seguramente van a encontrar alguna que no sabían que formaban parte del grupo, ¿no? Entonces, entramos al tema un poco esto porque aquí en el Último Clic nos gusta hablar, ¿no?, de procesos de conversión online y tal, ¿no?, procesos de checkout y todo. Y ya lo comentamos, ya se entiende, ¿no?, que en vuestro caso es una experiencia un poco más omnicanal, ¿no? Y es un proceso más diferente, un poco diferente a un proceso típico de e-commerce, ¿no? Entonces, aún Correcto. así, supongo que estáis mirando cosas, ¿no?, para que haya una conversión, ¿no? Entonces, ¿qué estáis mirando ahí sobre todo? Como qué KPIs, métricas, para entender si funciona bien o no funciona tan bien. Pues mira, nosotros al final, como tú decías, al final nuestro proceso es un poco distinto. El nuestro es distinto, muy parecido a otros procesos de servicio, como pues en la venta de alarmas o de seguros, que al final necesitan, o muchas veces necesitan, de
de que el cliente necesita una ayuda más o no, por lo complejo que puede llegar a ser el proceso de contratación. Entonces, mucha parte del tráfico la enfocamos a un cierre de la venta en una llamada. Bueno, pues nosotros medimos sobre todo hasta el punto en que la interacción digital se convierte en una llamada, todo ese funnel de conversión bueno, eso es habitual, eso es exactamente el mismo que puede tener Sí. un e-commerce. Digamos que nuestro proceso, nuestro botón de llámame o cuando buscas el número de teléfono y llamas, sería la entrada al carrito de compra antes de empezar el proceso como tal. Y luego llega una fase que es compleja en la que tenemos que medir los distintos puntos hasta que esa llamada se convierte en una llamada comercial, porque hay una serie de procesos internos y ya la conversión pura de la llamada, en la que ahí intervienen otros equipos y digamos que ya no es parte de mi responsabilidad. Mi responsabilidad empieza en el momento que buscamos los clientes con las distintas campañas y los entrego al equipo de call center, que es el que se va a encargar de trabajar todo eso, pero dentro hay un montón de KPIs desde pues las llamadas brutas, que son las que entran, las llamadas comerciales, que son las que acabas entregando, y sobre todo por volumen, ese funnel entre llamadas brutas y llamadas comerciales es relevante, muy relevante, porque unos puntos de caída en ese porcentaje de llamadas que conviertes de brutas a comerciales te supone muchas ventas. Y dentro de esta parte que estamos, digamos, por debajo de tu responsabilidad, ¿dónde hay como unos puntos neurálgicos, ¿no? Que es decir, no quiero siempre hacer la comparativa, ¿no? Pero claro, en e-commerce tienes, vale, hay gastos de envío, ¿no? O hay X, ¿no? Que pueden causar cierta fricción. ¿Qué sería algo que en vuestro proceso digital, antes de pasar la llamada, digamos, pueda causar fricciones? Me comentabas antes ya, ¿no? De cuando preparamos esto, ¿no? Que mucha transparencia, que es lo mismo, ¿no? Que nosotros asegura también mucha transparencia para que el cliente sabe exactamente lo que se encuentra, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pero ¿dónde hay ahí momentos de fricción o puntos de caída simplemente o sí, bueno, patrones diferentes? Ahí no es distinto de cualquier otro e-commerce o otro proceso de contratación. Al final, nosotros intentamos en la medida de lo posible ser lo más claro posible para el cliente en lo que le vendemos y los tiempos, los plazos, lo que al final muchas veces no puedas pintar en la landing o escribir en la landing o en la web. Al final puede ser un punto de fricción lo que sé, pues tiempos de permanencia, que nosotros normalmente los tenemos como muy claros, definidos en las condiciones, o bueno, determinadas valores que pueden hacer que tu enfoque o tu conversión y tu generación de tráfico comercial se vea mermada. Entonces, bueno, básicamente pues es como el punto más crítico. Al final, sobre todo, intentar ser muy claros. Y una vez que continúas con la llamada y ya pasando al otro lado, al final en la explicación y en la venta que hace el agente, pues todavía como mucho más claros con la información que se da al cliente, porque ya estás ya en un proceso muy, muy claro de decisión y bueno, tenemos que ser, yo creo que como te decía un poco en la preparación que decíamos antes, tenemos que ser lo más confiables posible, o sea que nosotros tenemos que trasladar esa transparencia y un poco en los valores que tenemos como empresa. Al final siempre intentamos poner, bueno, no intentamos, sino que es uno de los valores que tenemos constituidos, de poner al cliente en el centro, que es algo que se habla mucho, pero bueno, que realmente es cierto en nuestro caso, por lo menos lo intentamos enfocar. Tenemos que pensar en los clientes y en hacerle lo más fácil la vida para que pues no se planteen en un momento determinado ir, o al contrario, se planteen venir con nosotros, porque tenemos todo como muy, muy claro y muy transparente. Y sí, eso es súper interesante, porque hay este traspaso de lo puramente digital a lo, digamos, digital por teléfono, ¿no? Donde hay un humano a día de hoy, ¿no? Un humano de momento. De momento, ¿no? A eso ya entramos más adelante con temas de tecnología ahí, pero donde hay un humano, ¿no? Y literalmente
¿no? Tienes que conseguir que esa transparencia, digamos, esta información que compartes con un usuario sea exactamente la misma, ¿no? Porque si Correcto. no, tienes un problema gordo de, hombre, no hace falta, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Si un usuario encuentra X en la web y luego por teléfono le cuentan otra cosa, es complicado, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿cómo manejáis esto como de medir, como si se cae una llamada? Supongo que hay razones, ¿no? Y analizáis esas razones y tal para Claro. ver a dónde atribuimos esta caída. Claro, al final hay muchos puntos. Al final yo podría, o sea, nosotros en nuestro proceso podemos generar múltiples campañas que nos generan un volumen de llamadas Altísimo, sí. impresionante, pero si estoy mintiendo en la creatividad o en lo que estoy contando, va a llegar al call center y va a decir que yo no puedo vender esto, y eso salta, evidentemente, porque al final hay un problema. Entonces, al final esto es un proceso de muchos equipos que estamos coordinados y bueno, y así lo trabajamos. Y aún así, de todo esto, pues se extraen unas conclusiones, hay unas tipificaciones de cada llamada y al final, bueno, todo eso se trabaja para que de nuestro lado y del suyo todos seamos capaces de ver los puntos en los que hemos fallado y mejoramos. Pero bueno, lo cierto es que la comunicación entre los distintos equipos es constante, vamos. Al final somos distintos equipos, pero es como si fuésemos uno. Has tocado antes un tema que me interesa un poco, que es el tema de permanencia, ¿no? De permanencia se habla mucho, ¿no? ¿Cuáles son ahí temas importantes de permanencia? Porque entiendo que permanencia es un concepto clave, ¿no? En el sector, ¿no? Pero se habla mucho de ahí, ¿no? Permanencia, no permanencia, cuánto permanencia. Entonces, ¿cómo va esto a día de hoy? Pues depende un poco de las marcas, aunque en principio, sobre todo en la parte de móvil, yo creo que el concepto de permanencia cada vez ha desaparecido más. Y tal, sobre todo es donde hay por detrás una instalación. Al final lo que se intenta cubrir es un periodo mínimo para que el coste de esa instalación, pues bueno, lo podamos cubrir y digamos, no tener pérdidas. Pero bueno, tampoco mucho más a raíz de ahí. Al final es algo lógico. Al final hemos tenido que desplazar un instalador a una vivienda a preparar una instalación, bueno, pues cubrir ese coste. Yo creo recordar, aunque no me quiero confundir, que ahora mismo los periodos de permanencia que estamos en torno a los 3 meses, una cosa así. 3-4 meses. Porque yo ¿no? Soy cliente, ¿no? de una de las marcas vuestras, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y funciona bien, no tenés problemas, ¿no? Espero. No quiero cambiar, no quiero cambiar. Vale, así me gusta. Y entonces, en su momento había una permanencia más larga, ¿no? Y lo típico, ¿no? De internet de casa, teléfono de toda la familia, móviles y tal, ¿no? Entonces, supongo que en el momento en que en los terminales, ¿no? En los móviles, la permanencia ya cada vez es menos usada o más bajo, tu forma luego de mantener a ese cliente, ¿no? De no tener ese churn de cliente después de la permanencia, esto debería haber impactado bastante en la forma en cómo manejáis luego estos clientes en la casa, ¿no? Al final, nosotros intentamos un poco lo que te decía, la confianza. Y bueno, tú mismo lo has dicho, al final, en el momento en que tú al usuario no le supones un problema, es decir, que su vida es fácil, no hay incidencias graves, porque al final, evidentemente, hay problemas hay problemas técnicos a veces, pero mientras que esos problemas no sean relevantes o no haya cortes habituales, o sea, al final que la vida del cliente la hagas fácil, que no tenga problemas, pues bueno, eso para nosotros es un éxito. Intentamos, la empresa se invierte muchos millones de euros en desarrollar productos y procesos que permitan que si hay determinados problemas pues se avisa a los clientes de forma anticipada, que bueno, hay una serie de procesos que están establecidos, porque lo básico para nosotros es hacerle la vida fácil al cliente. Si el cliente tiene la vida fácil y no tiene cancelaciones, no tiene problemas, pues bueno, pues al final no se va a plantear cambiar, y eso para nosotros es importante. Y luego además nosotros intentamos aportarles otros servicios
Ujú. Bueno, para que no solo tengan con nosotros la telefonía, sino servicios que al final son complementarios o que le pueden ayudar y le pueden dar unas condiciones mejores, pues también vendérselos y que, bueno, si estás contento en telefonía y además te puedo ofrecer energía y estás también contento, pues tu vida será más fácil, estarás más contento conmigo y no pensarás nunca en irte. Vale. Volvemos al proceso de, digamos, de la contratación digital, entre digital y teléfono. Allí, ¿no? Como los procesos que se caen y esta recuperación. ¿Cómo movéis esto? ¿No? Porque esto también es un punto clave para cualquiera, ¿no? Que venda algo, servicios o producto, ¿no? Pero como qué es lo mejor que hacéis ahí, el best practice, para que funcione de la mejor forma, recuperar estos procesos caídos? Al final intentamos medir todo lo que podemos, evidentemente, Ujú. que es como clave. Tener el dato de lo que pasa en tus sistemas, y no hablo de la parte online, sino del 100% de todo, es como básico. Nosotros la verdad es que tenemos muchísima data de lo que pasa en todos los puntos del funnel. Bueno, intentamos de alguna forma ir identificando puntos de dolor, por decirlo de alguna manera. Ujú. En la parte digital, pues no son distintos de los del resto del mundo. Pues al final, gente que entra hasta un punto determinado y, bueno, lo deja. A veces porque no tiene claro las condiciones. Nosotros siempre tenemos disponible un número de teléfono para que si duda en ese momento nos llame. O en un momento determinado, si abandona, tenemos procesos pues bueno, que intentan recontactar al usuario, pues igual que cualquier e-commerce. Nosotros ya una pequeña diferencia en momentos puntuales. Lo que hacemos es que no le contactamos por un email, porque quizá no tenemos todavía el email, sino que si hemos recuperado el número de teléfono o es un cliente que nos ha intentado hacer un proceso, pues le intentamos contactar vía teléfono, pues para cerrar la venta o para ver qué problema tenía con la contratación. Y luego en la otra parte, que es un poco más problemática, es la parte de la llamada que os decía antes. Al final ahí tenemos distintos puntos de dolor y muchos tienen que ver un poco con todo el tema que ahora en los últimos meses ha estado bastante en las noticias y tal, con el tema de la nueva ley no sé cómo la llaman, pero bueno, la ley de defensa del consumidor Ujú. para el tema de la televenta. Al final nosotros no tenemos procesos de televenta como tal en mi equipo, pero nosotros contactamos con los clientes de dos formas. Nosotros normalmente solemos tener distintos puntos de contacto para que el usuario elija por dónde nos quiere Ujú. contactar. Tenemos lo que sería la vía transaccional, si quiere hacer la contratación 100% online, o luego tenemos distintos puntos de contacto vía telefónica. Nos puede llamar por un número de teléfono que tenemos fijo en la página o solicitar una llamada por un call me back, metes el número y Ujú. te llamamos después, que en nuestro caso la llamada es casi inmediata. Y luego además, en muchos de los casos, ofrecemos también la posibilidad de que el usuario nos contacte vía chat o WhatsApp para Ujú. realizar una contratación. Entonces, un poco ofrecemos todo ese ámbito de contrataciones, pero sobre todo en la parte de cuando solicitamos que el usuario nos llame, que es un poco lo que hablábamos antes. eh, Ahí solemos tener problemas porque nuestra llamada le llega de un número que normalmente el usuario no conoce y puede Ujú. pensar piensa a veces que es una llamada que puede ser un spam o incluso la tenemos identificada como spam, les aparece como identificada como spam en el número de teléfono. Pero yo hago esa llamada porque él me la ha solicitado. De hecho, en la información que le aparece en la página Ujú. mostramos el número desde el que le va a llamar. Entonces, Ujú. para nosotros ese es uno de los puntos más críticos y que nos está costando más a día de hoy eh, hacer funcionar bien. Pero bueno, es un tema que creo que tiene a día de hoy difícil solución porque es imposible identificar. Hay soluciones que te permiten identificarte de cara a que el usuario vea de dónde le llaman, pero bueno, tampoco están disponibles en todos los terminales o en todos los sistemas operativos. Entonces, es complicado gestionarlo y yo creo que es uno de los puntos de dolor que ahora tenemos y que nos cuesta solventar. Ujú. Ujú. Y en la parte puramente digital, ¿no? Es decir, si no salta la llamada luego, allí, claro, en la contratación, ¿no? Hay que subir documentación, ¿no? Como hay ciertos pasos que ya huelen a que haya más salida, ¿no? Que alguien
igual no lo completa y luego sí que va al teléfono o lo hace pero no consigue hacerlo bien. Entonces supongo que ahí hay un par de puntos de documentación o no sé qué, o se le va a internet o no sé qué, ¿no? ¿Cuáles son o hay algunos puntos allí que Ahí son te diría, responsables? yo tampoco soy responsable, o sea, no gestiono toda esa parte y tampoco tengo claro los puntos que intervienen ahí más o menos, pero en principio no suele haber problemas en ese punto. Cuando se solicita una documentación, pues bueno, el Ujú. cliente la utiliza, la envía y si no la envía, pues se le reclama. Y si no la aporta, pues bueno, pues no cierra la contratación. Nosotros intentamos, evidentemente, solicitarla para que la aporte, porque ha llegado muy al final del proceso. Pero bueno, ahí Ujú. si no la envía, poco podemos hacer. Al Ujú, final, ujú. desgraciadamente, no somos una tienda para que nos la entreguen en tiempo real ahí en la misma tienda. Sí, 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 seguro. Una cosa que también es interesante, ¿no? Comentamos que vosotros omnicanalidad ya tenéis desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero te hacías referencia a omnicanalidad real, que eso también es algo que me gusta mucho, ¿no? Releva que pues no la está conseguido, ¿no? Al Sí. 100% esta omnicanalidad. ¿Dónde falla Pues bueno, a día pues de al, hoy? fi- al final muchas veces fallan en las propias empresas que seguimos trabajando muchas veces como departamentos separados. Ujú, Eh, pero en lo que me refería yo, por ejemplo, yo considero que nosotros trabajamos en omnicanalidad teniendo en cuenta como punto de partida que yo genero digital y convierto en un entorno offline o ujú, traspaso las llamadas a un entorno online. Entonces, para nosotros así, además nos ha llevado mucho tiempo montar sistemas que me permitan medir lo que ocurre en digital junto con lo que ocurre en offline, en la llamada. Eso es algo que nos ha llevado muchos años, que no es sencillo. Ahora ya hay muchas soluciones en el mercado, pero cuando empecé en Yastel o cuando estábamos en Yastel y empezamos con este mundo, pues bueno, pues es muy complicado porque al final necesitas disponer, en nuestro caso, de muchas numeraciones, que claro, nosotros ujú, somos una telco y tenemos esa facilidad, pero en otros casos no es tan sencillo. Es sencillo, pero al final requiere un coste por detrás alto. Pero al final, claro, necesitas medir. Si tienes un único número en la página es muy complicado ujú. medir cómo te llama un cliente por el 900 y asignarlo a una campaña en digital. Por eso yo hablo de omnicanalidad. Y nosotros ya trabajamos en varios mundos, pero no trabajamos en todos los mundos, Ujú, o a día de hoy no lo hacemos. El día que consigamos eso y que yo pueda empezar un proceso de contratación en digital, pero me lío y mando un mensaje a la tienda y llega a una tienda y cierra la venta y joder, ese día estará muy bien, porque al final pues permite eso que adaptarnos a la necesidad o al deseo del cliente en cada momento. ujú. Nosotros evidentemente queremos cerrar las ventas cuanto antes mejor y cuanto más tarde, pero bueno, muchas veces nos tenemos que adaptar a los tiempos también de los usuarios. Y esto ya ocurre, muchas veces detectamos que hay llamadas que nos genera una información, solicita y luego al final la venta acaba ocurriendo en una tienda porque el usuario o no ha quedado claro o prefiere llevar, pero bueno, él se ha informado y primero ha llegado a la web, ha visto la información, ha hecho una llamada y luego ha cerrado su transacción en la tienda. O al revés, ha ido a la Ujú. tienda, ha visto lo que quería, ha visto el terminal y luego te la acaba contratando en digital. Realmente la omnicanalidad está ahí. Otra cosa es cómo la medimos, que ese realmente es el problema. Vale, una apuesta. Estamos ahora a principios de octubre de 2025. ¿Cuándo crees que Uf, esta real vamos a tener? buah, no No pasa tengo ni, nada, es solo no, un no, tiro al no tengo, aire. no tengo, no tengo ni idea. A ver, hay muchas cosas que ya se pueden medir, pero ahí es un poco la certeza de las mediciones. Yo a día de hoy no las tengo muy claras. No sé. Yo te digo que antes de 2030 espero que esté, pero queda tiempo. Juego con ventaja en decirte eso. Vale, vale, vale. Otro tema que no puede faltar en estas alturas, ¿no? Es el tema de IA, inteligencia artificial, que ya se está empleando en muchos ámbitos, ¿no? A mí siempre me gusta, ¿no? De hablar con los invitados de lo que sí que ya está funcionando bien, donde se usa y se aplica en el día a día y ya aporta este valor extra, esfuerzo, hacerlo más eficiente o en procesos internos o de cara al usuario, y donde todavía a lo mejor son ideas buenas y van a ser realidad, pero todavía no lo son. Bueno, como un poco relativo al tema de la IA, lo que
Lo que yo veo es que a día de hoy se está aplicando mucho más en procesos internos y de análisis del dato. Nosotros tenemos mucha cantidad de datos y bueno, para identificar conclusiones o para ver un poco cómo funcionan las cosas, al final la IA nos permite en un tiempo mucho más corto que el que teníamos antes, analizar datos o sea, una cantidad muy grande de datos y identificar, pues bueno, por dónde van los problemas, por dónde van las soluciones y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y luego de cara a futuro, yo creo que nos va a ayudar a poder dar al cliente, o sea, entender al cliente y saber lo que quiere y en tiempo real poderle ofrecer el producto que más se adapta a las necesidades suyas sin que el cliente muchas veces nos lo tenga que contar. Pues al final hay muchas señales en un poco en todo lo que hace el cliente en nuestros sites, en lo que hacen gente o perfiles similares a ellos bueno, que nos van a ayudar a identificar los productos que en un momento determinado pueden ser interesantes para él o no. Y luego, por otra parte, en algo que sí que estamos trabajando ya, aunque yo creo lo veo todavía lejos, es un poco de alguna forma automatizar los procesos de conversión. Yo no sé cómo van a ser las webs de aquí a 2 años. Entiendo que existirán, pero sí que tiene pinta de que todos los procesos de contratación van a sufrir un cambio y que va a estar van a ser cambios que van a ir mucho a la contratación vía agentes o algo similar a esto que ocurre. Ya te digo, no sé cómo ocurrirá. Google o ChatGPT al final ya están montando en sus entornos como sus propios e-commerce casi. Entonces, bueno, pues probablemente en algún futuro no muy lejano ocurrirá que podremos hacer la contratación de un producto nuestro a través del buscador de Google. No me extrañaría que pudiese ir, todo apunta que pueda ir por ahí la cosa, pero bueno, esto cambia tan rápido y a una velocidad que nos está abordando a todos, la verdad. No, totalmente. Última pregunta, que tengo que tocarlo un poco, aunque ya llevamos tiempo, pero hablamos antes ya que hay muchas marcas que tenéis en el grupo, ¿no? Entonces, en tu área hay la generación de leads, ¿no? De tráfico digital. Supongo que, o no supongo, ¿no? Cada marca tiene su propio, ¿no? Carácter, su propio tono, todo, ¿no? Pero seguro, y eso es, entiendo yo, uno de los grandes valores de un grupo como el vuestro, que tienes cosas que pones en común y cosas que son como personalizadas por cada marca, ¿no? Claro. Y luego estás probando cosas que a lo mejor te sorprenden y luego dices, vale, déjame aplicar esto también en otras marcas. Entonces, ¿cómo funciona esto en vuestro caso? ¿Tenéis como analizando continuamente cosas que sorprenden y luego hay un board entre todas las marcas o lo llevas tú a todas las diferentes marcas para que se aplique o cómo es? Nosotros, bueno, un poco la ventaja competitiva que podemos tener en este aspecto es que al final tenemos marcas de perfiles totalmente distintos que digamos que intentan ser la referencia de cada persona y cada uno se ve reflejado en la que se ve o tiene las necesidades que tiene. Pues tenemos marcas que venden el fútbol, básicamente Orange, pero otras que van más a un perfil de ahorro, otras marcas más regionales, como pueden ser Euskaltel, que al final es un perfil de cliente que es de allí, ha tenido Euskaltel toda su vida y quiere una marca que sea del norte o de su región o tal, y es con la que se identifica. Entonces, eso al final, pues bueno, básicamente es un poco el concepto. Sí que es cierto que al final vendemos servicios que son distintos, pero que al final es telecomunicaciones. Tampoco hay mucho. Entonces, sí que intentamos, nosotros en nuestro departamento al final gestionamos casi todas las marcas, con lo cual es para nosotros fácil. Nosotros lo que solemos hacer es trabajamos una hipótesis, la que sea, en una de las marcas, cuando comprobamos que funciona la aplicamos al resto y a veces no funcionan todas. Pues bueno, vamos haciendo mucho, nosotros somos muy de hacer mucha prueba, tanto a nivel de campañas como a nivel interno en los equipos. Tenemos equipos de CRO que nos ayudan a optimizar tanto los distintos puntos del funnel como las propias campañas. Y ya te digo, al final hay cosas que funcionan en una vía pero que no funcionan en la otra. Pues bueno, ya te digo, básicamente es
establecemos una hipótesis, lanzamos la hipótesis en una marca y a partir de ahí vamos desplegando si funcionan las distintas. Y en la que funciona bien y en la que no funciona, pues no lo mantenemos. Vale, súper. Pues Daniel, ya llevamos tiempo comentando. Me gustaría continuar esto porque tengo muchas cosas más. Creo que ya hemos aportado mucho de buen conocimiento del sector, de lo que hacéis, ¿no? Unos best practices y tal. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y que todo vaya y siga yendo tan bien como hasta ahora. Y seguramente nos volvemos a ver en algún momento a partir de aquí. Ya hablamos de todo lo que haya pasado hasta 2028 o 30 o lo O que 30. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues encantado de haber estado con vosotros y haberos un poco contado, ¿no?, cómo trabajamos.